porque nos vamos de inmediato con don Rodrigo Fuenzalía. ¿Cómo está, don Rodrigo? Eso, Muy los bien. FF. Muy bien, bienvenido. Bastante bien. Adelante, por favor. Qué bonita camisa y paletó, ¿ah? Sí. Cristian Alfaro es gran amigo, que hace Mira. unas camisas espectaculares. Bonita la camisa, de verdad. sí. Le vamos a pedir el dato después, ¿ah? Sí. Lo vamos a dar, de todas maneras. Don Rodrigo, ¿cómo está? Hoy día vamos a hablar de ovnis. En sucesos importantes, el programa pasado justamente hiciste la pregunta en torno a que habían acontecimientos en el mundo que se habrían suscitado y que en paralelo hay apariciones de objetos voladores no identificados. Esto tiene que ver con las Torres Gemelas que ya se viene, Claro. tiene que ver con momentos importantes donde se acumula mucha cantidad de gente o donde la expectación del mundo está situada en algún lugar, se dejan Exactamente. entrever algunos ovnis. Y fíjate que vamos a comenzar por un suceso que algunos lo toman dentro de un contexto, que es uno de los sucesos, a mi entender, más impactantes que ha acontecido a nivel de los últimos, diría yo, 30 años a nivel del tema de los ovnis, que fue un descenso de un objeto volador no identificado ¿Ya? el año 89, un mes y medio antes de la caída del muro de Berlín, ¿Ya? en un sector denominado Voronezh, en Rusia. Perfecto. Yo diría que uno de los casos impactantes que hay, producto primero de la cantidad de testigos que hubo, fueron casi todos niños. El mundo estaba convulsionando. Habían cambios políticos que se venían desde el 89 y 90. Ahí estamos viendo efectivamente una reconstitución realizada por algunos amigos españoles en torno al incidente Voronezh. Habían niños jugando en una plazoleta cuando contemplan la aparición de un ovni. A plena luz día se ve Ok. este objeto volador no identificado. Y este objeto volador no identificado desciende y los niños que estaban jugando se dan cuenta de esta situación, se aproximan algunos de ellos al objeto y ven el descenso, el arribo de tres criaturas enormes. O sea, estas tres Dos criaturas enormes, estamos viendo la recreación, La obviamente, recreación, en pantalla. exactamente, son ¿Se dos. acercan a la plaza donde están los niños? Descienden en la plaza, Ah, ya. descienden la plaza y descienden los humanoides, que eran dos gigantes con una criatura pequeña que la interpretan efectivamente como una especie de robotito. Mira. Y es impresionante porque el hecho de que están estos niños acá, estas criaturas empiezan a caminar directamente por el lugar y van generando la expectación de los observadores, que se calcula que en total deben ser unos 15 personas que contemplaron el incidente. Ahora, ¿hay un tipo de comunicación entre los seres vivos, seres humanos que están ahí? Fíjate. Es decir, los niños o los adultos que estaban con estos seres. Son como indiferentes Ya. ante las personas. Sin embargo, en este reportaje que hizo un gran amigo, Pablo Villarrubia Mauso, brasilero español, para el programa Cuarto Milenio, ellos lograron, volvieron a Voronezh después de muchos años y lograron confirmar que efectivamente uno de los niños, en medio de la aparición de los humanoides, desapareció. Y apareció, ¡pum!, materializado a los segundos después. Es decir, tengo entendido que fue al minuto después. Ahora, ¿qué pasa con estos niños? Ya hoy día deben tener 40 años, 35 años, alrededor de esa edad. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué es lo que relatan? ¿Se han dedicado a qué en sus vidas? Porque obviamente ellos ya hay un cambio de vida tremendo después de esa experiencia. Exactamente, ellos continúan todavía haciendo sus actividades, están bordeando entre los 30, 35 años los chicos de aquel entonces. ¿Ya? El equipo español logró detectar con el padre de una de las niñas que contempló este incidente y que confirma efectivamente la desaparición de uno de los chicos. Ya. Ahora, no solamente confirma eso, sino que hay una actividad por parte del gobierno de Rusia, en ese minuto era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde lograron llegar al área, lograron encontrar 4 marcas, que eran las marcas donde se posó el objeto volador no identificado, que formaban una especie de rombo. Lo interesante es que se calculó que debería haber tenido 11 toneladas el objeto para dejar ese nivel de profundidad. Y ojo, que esto no fue aislado, porque hay un autor famosísimo, Jacques Vallée, que es un físico francoamericano, que hace un tiempo atrás lo nombramos, que en uno de sus bestsellers, él hizo un trabajo sobre lo que aconteció en Voronezh. Él arribó a Rusia y pudo demostrar que el incidente Voronezh fue un incidente dentro de varios sucesos ufológicos. Habían varias denuncias meses antes de descensos al sur de Moscú de Foo Fighters. Algunos de ellos eran fotografiados y había un Foo Fighters enorme, esfera de un tamaño de 1,5 metros. O sea, esto de la plaza no fue algo aislado. No fue aislado. Ahora, había una serie de sucesos anteriores. anticipando ¿Cuánto esto. tiempo estuvo esta nave? ¿Cuánto tiempo estuvo estos seres ahí en la plaza? Estuvieron por lo menos cerca de 20 minutos. Y no llegó la prensa, no llegó ni un registro, no llegaron las Hoy noticias.
Hoy día podríamos tener registros, ¿no? Pero todos estos testigos se pasearon como la nada, pues se dieron todo su tiempo. ¿Ya? Después volvieron y los describían de una manera muy extraña, porque los dos gigantes dicen que tenían una cabeza, eran como una estructura que era parte del resto del cuerpo. Ajá. Era de ser algún tipo de casco, le veían una especie de un solo ojo. Y no tenía, y una especie de fosas nasales, era como un cíclope. Perfecto. Y lo otro se interpreta como robot por los tipos de movimientos. ¿Y la nave en sí, cómo se describe? Era un objeto, no era un platillo directamente, era un objeto achatado a los costados con unas patas que tenía la forma como una especie de olla, con un símbolo muy interesante. Sin embargo, lo que, como tú bien dices, llama la atención que nadie haya podido, bueno, que eran esos otros tiempos. Le puedo preguntar una... Puede ser tonta la pregunta, pero ¿puede ser esto también una manipulación del gobierno por hacer y desviar la atención de lo que de lo que estaba pasando con el muro? Tu pregunta es esencial por el hecho de que ese fue efectivamente la principal, diría yo, hipótesis que se planteaba, porque estaban empezando a entrar en crisis, estaban en la crisis, estaban en el tiempo de la perestroika. Claro. Gorbachev había lanzado toda esta serie de medidas y en paralelo aparece el OVNI, como diciendo, oye, desviando la atención. La atención, ¿no? Absolutamente, claro. Por eso te lo pregunto, claro. Se dijo que era una maniobra del KGB para embolinar la perdida en torno a los problemas políticos que estaban teniendo efectivamente los rusos. Ahora, la investigación del doctor Jacques Vallée demuestra lo contrario. Él demuestra en su libro, no me acuerdo si es Transformaciones, el libro, donde efectivamente él señala que había meses con anterioridad que estaban aconteciendo estos sucesos y que como el pic alto es el descenso del OVNI en Voronezh. Ok, y eso comprueba que efectivamente... No era una maniobra. Años después, la televisión española que estuvieron allá, el resto de la gente siguió confirmando la historia, a algunos de ellos les cambió la vida. Te quiero decir eso, los niños en términos de salud, ¿crecieron normal? ¿Crecieron con alguna diferencia psicológicamente? ¿Cómo están esos niños hoy día? No sé el dato, pero sí hay un caso parecido que aconteció también el año por ahí 92-93 en Ruwa, en Sudáfrica, donde aparentemente son cerca de 60 niños los que testimonian el descenso también de un ovni, el descenso de un humanoide. Una chica logra tener hasta contacto con el humanoide. Esto fue investigado por Cynthia Hinds, una ya fallecida investigadora sudafricana, y el incidente Ruwa fue retomado hace un par de años atrás por un investigador norteamericano, donde llegó a los niños directamente. Okay. Los niños son adultos y les dijeron, sí, nos cambió la vida, sosteniendo el relato. Absolutamente. Estamos revisando junto a Rodrigo Fuenzalía en Melate este día lunes estos ovnis de sucesos mundiales. Nos vamos al segundo. Sí, aquí ya estamos, cayó el campo socialista, cae el muro de Berlín, y en Alemania a partir del año 1990 en Greifswald se contemplan también apariciones de ovnis. En todo medio de estos cambios políticos empiezan a aparecer objetos voladores no identificados. Esto me da la impresión que era un año caliente entre el 89 y el 90, parece que mucho avistamiento. Exactamente, hay una serie, y entre paréntesis en esos minutos también se produjeron los últimos contactos full con Friendship. Acá. Había una situación como de coordinación. Hubo un avistamiento también, el 88 fue para el plebiscito acá, pero el mundo estaba convulsionado políticamente y en la Alemania posteriormente se ven en dos sectores, en Rütgen y Greifswald, se contemplan apariciones de objetos voladores no identificados que son observados por un conjunto de personas. Aquí estamos viendo las imágenes que se parecen bastante a las imágenes contempladas en Rusia, tomadas hace un par de años atrás, donde vemos estas especies como de esferas, donde se van integrando otras esferas, y esto está siendo grabado por distintas cámaras, que algunos hicieron todo un seguimiento del despliegue de estos ovnis en una Alemania que estaba también sumamente convulsionada, estaba bien fuerte lo que pasaba. Ajá. Y este tipo de incidentes, claro, a uno le dice, bueno, hay un fenómeno que se contempla, nosotros acá en elecciones, por ejemplo, han sido captados en procesos eleccionarios en Chile objetos voladores no identificados. O sea, tiene que ver políticamente lo que esté sucediendo en el planeta, claro, en algunos países con los avistamientos. Da la idea que, claro, que si uno toma el dato de que ya son muchos los casos que nos dicen que estamos en presencia de humanoides
que esto es tripulado por alguna forma de inteligencia, da la idea de que se infiltraran en ciertos momentos como quien observa la historia. Ajá. Es como que si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo, por ejemplo, sería fascinante hacer unos, entre comillas, tours, ¿no? O visitar ciertas épocas para ver qué es lo que está pasando en la época. Para tener la experiencia en sí misma, tener el dato concreto. Ahora, ¿cuál es ¿cómo se llama? La similitud que tú ves entre este hecho y lo que me decías de la isla de Friendship. ¿Por qué se produce esta conexión? Porque en aquel entonces me acuerdo que nosotros estábamos en contacto con la gente de Friendship y en un par de comunicaciones, justamente, y una reunión con Ernesto Lafuente, señalan que venían procesos de cambio político a nivel global. Yeah. Eso lo dijeron, yo diría yo, por el mes de agosto del año 89. Eso lo dijeron a través de Radio Aficionado. A través de radio, claro, que venían cambios a nivel global y justamente los cambios se empiezan a producir, cosa curiosa, ya en septiembre, el incidente Barones, noviembre viene la caída del muro. Inclusive, me acuerdo que Ernesto Lafuente cuenta, bueno, yo me encontraba en ese minuto en contacto con la gente de Friendship por vía radio, con el grupo que teníamos junto con Octavio Ortiz. Yo había partido investigando el caso para un ramo que tenía en Sociología de las Religiones. Se habían producido algunas comunicaciones radiales, pero todavía recuerdo que cuando Octavio cuenta que visitó uno de ellos, fue en un momento que había una delegación de la gente de Friendship acá en Santiago. Habían 14 y estaban inclusive alojando en un lugar cerca del Cerro Santa Lucía, recuerdo. Ah, pero vinieron la gente de Friendship, alojó en Santiago. Claro, alojaron en Santiago. Y justo se estaban produciendo en Chile también cambios políticos no menores. ¿Y estaban investigando Santiago? ¿Estaban averiguando cosas de Santiago? Sí, estaban, según tengo entendido, estaban observando, estaban informatizando, metiendo un montón de datos vinculados a todo el movimiento político que había en ese minuto acá. Oye, yo sé que no vienes preparado con eso, pero me encanta hablar de este tema porque Friendship es obviamente un misterio. Sí. Básicamente ahí existió, es una ciudad, son habitantes que están ahí y que tienen interacción. Octavio nos relataba el año pasado cuando estuvo en Melate o a principios de este año que sí tenían algún tipo de contacto con Puerto Montt, con Temuco, con algunas localidades del sur de nuestro país. Sí, bueno, lo que podríamos señalar desde el punto de vista del concepto más técnico, del punto de vista antropológico, es cuando hablamos de mito, pero el mito no se refiere a... La gente confunde que cuando dicen esto es un mito, esto es mentira. Eso es el pensamiento vulgar. El mito es entendido como una historia que tiene contenido simbólico, que va siendo alterado, pero que tiene un componente de verdad. Pero que esa simbología guarda una cantidad de información riquísima en símbolos y en contenido. Ahora, Friendship tiene que ver con extraterrestre o tiene que ver más bien con una secta que también se ha dicho. No se puede determinar ni una ni la otra. Yo lo que veo del tema de Friendship, habiendo sido uno de los divulgadores del tema por la serie OVNI, etcétera, y todo lo que llevó en adelante, conociendo también a Ernesto Lafuente, a mí entender lo que hay un componente, es decir, mi objetivo de investigar Friendship fue identificar un componente independiente, Ernesto, que me confirmara que la historia existe. Yeah. Porque uno podría decir que esto fue un invento de una sola persona, que podría haber engañado por vía de radio a muchas personas, como lo fue el caso de Humo en España. Yeah. Pero me encontré dentro de las pistas que habían personas que habían tenido contacto con Friendship y con los presuntos lugareños, con los presuntos Friendship independientes de la fuente. Es decir, Ernesto no podría haber manipulado, según mi opinión, tantas comunicaciones radiales, tantos hechos de visitas de gringos extraños, ahora, etcétera. Eso no lo puedo. En base a eso, Rodrigo, en tu investigación, en el querer averiguar más, querer saber más, también tienes comunicación radial con Yo gente tengo de comunicación radial y la tengo intentando confirmar una hipótesis, porque en principio se pensaba que las comunicaciones podían estar siendo realizadas por bandas ciudadanas desde cerca de Santiago. Por lo tanto, estos equipos funcionan por propagaciones de ondas, por ondas que a veces vienen de muchos kilómetros. A veces hay propagaciones que dicen vienen las ondas del extremo sur y tú escuchas el extremo sur, radios de Decoyaique, etcétera, que llegan muy fuerte. Y cuando vienen estas propagaciones de onda quedan completamente neutralizadas las ondas que están más próximas. Perfecto. Y yo aproveché efectivamente una de esas instancias, una noche que siento unas propagaciones de onda del extremo sur de Chile, desde Chiloé, Coyhaique, Puerto Aysén, y digo, wow, me voy al canal donde supuestamente estaba Friendship las 24 horas
y me pongo a llamarlos en código, y de repente escucho la voz de uno de ellos y escucho un sonido especial, que era un sonido que colocaban a la hora de comunicarse. Y ahí empieza la interacción y logro contactar con uno de ellos, nos vamos a otro canal, a otra frecuencia, ¿Ya? y tenemos una conversación increíble. ¿En español, en inglés? Justo tenía una grabadora, entonces logré grabar esa ¿Qué conversación. logras comunicarte con ellos? ¿Qué logras hablar? ¿Cuál es el texto? Lo primero era colocar a prueba un poco, con un sentido crítico, La veracidad. la veracidad, y que me diera algún tipo de concepto, algo que me dijera que efectivamente eran ellos. Bueno, me empieza a explicar, efectivamente se hacía llamar Miguel, tenía un acento medio italiano, Ya. después descubrí la identidad aparentemente de él y que corresponde con el tipo de acento. Y él me decía que estaba haciendo un turno, estaba esperando trabajar esa noche con unos sistemas electrónicos, pero estaban esperando personas que iban a la colonia en aquella época, pero venían desde Europa. Ahora Miguel empieza a conversar conmigo, empezamos a profundizar varios tópicos. Y él me dice textual, también te pregunta cosas me pregunta cosas a mí. qué Y te él me dice, dedicas. claro, y él me dice textual que todos fueron reunidos, todo esto comienza, me dice, cuando tú ves la luz. Ernesto me había comentado, no, se te ocurre preguntar, pero oye, ojo, nunca hablaban de temas espaciales ni de platillos voladores, nunca hablaban de ese tipo de cosas. Pero él me decía, cuando te empiecen a llevar a ese tipo de temas, a temas que te hablen de la luz, déjalos que te lleven solito, pero está hablando de manera muy solapada, muy camuflada. Y que tú no fueras invasivo de alguna manera. Exactamente. Claro. Y ahí él me cuenta que muchos de ellos llegaron por una experiencia, porque ves derechamente una luz, me dice. Y yo le dijo, como se hacen pasar por gallos medio religiosos, yo dije, textual, pero esa luz es una experiencia física, es algo concreto. Sí, exactamente, es una experiencia física, es algo directo. Como diciéndome, efectivamente, tú tienes un encuentro con un fenómeno de este tipo. Perfecto. En un instante determinado, inclusive, Ernesto me había señalado que ellos tenían la capacidad de tomar, porque tú, si tú eras formado en algún área, tomaban tu formación y después te llevaban a su campo y te destruían tu modo de razonamiento y te colocaban una variable nueva. Que fue lo que hicieron en un minuto cuando yo les cuento que estoy con una hermana, que mi hermana es educadora diferencial y fonoaudióloga, y dicen, ah, qué interesante, una de las cosas que cuestionamos es la educación, ¿dónde están ustedes? Ah, A ver, preséntame a tu hermano. Bueno, mi hermano empieza a conversar y es educador diferencial y dice, pero perdón, siempre hablando Miguel. Miguel, y le dice en un minuto determinado ahora, educadora, una de las cosas que cuestionamos en la sociedad donde ustedes viven, es decir, se separan ellos al tiro, claro. es la educación. A ver, cuéntame, Ana María, ¿qué es el síndrome de Down? Le dice, el síndrome de Down, cuéntame las características cromosómicas. Le dice, es una alteración genética. ¿Cuál es la característica cromosómica? Trisomía al par 21, un cromosoma además, es una alteración genética. Y le dice, ¿estás segura que es una alteración genética? Completamente segura, no podría ser un estado de normalidad en otro lugar. ¡Pum! ¡Oh! Y ahí, claro, ahí quedó, claro. Eso, ellos, y ahí siguió profundizando la conversación, etcétera. Ya al final me dice algo tremendamente sabio. Ellos la última parte de la comunicación es una comunicación muy profunda. Yeah. Y ellos hablaban siempre que todo esto se lo debían a los llamados ángeles del Señor, que es un lenguaje aparentemente, según de la fuente, diría yo, simbólico, para ocultar el origen de los presuntos instructores de ellos, dentro de la cosmogonía, dentro de la mitología de Friendship, ¿no? Y dice textual, siempre que hablaban de los ángeles del Señor, hablaban como de sus instructores espaciales, entre comillas. Pero al final ellos decían que efectivamente en la parte final que hay solamente una diferencia normal, decían, una diferencia entre un ser humano normal y un ángel del Señor. Hay una diferencia que está en un solo punto. Y va a ser el punto, el día en que vuestros conceptos espirituales y vuestra ciencia puedan ir a la par en un mismo riel. En ese momento se reúne el ángel del Señor con el ser humano y pasan hacia una nueva conciencia, hacia una nueva sociología, me decía. Ese era el mensaje que querían mandar de alguna manera. Claro, que había un punto de diferencia entre ser altamente evolucionado y lo que nosotros éramos. Y da la idea que aplicaba un poco a todas estas teorías de síntesis que tratan de entender, de darle coherencia. Ahora, un poco al... ¿Alcanzaste a preguntar por qué habían elegido este lugar, por qué estaban ahí, qué características tenía, cómo se venía a futuro, qué es lo que iban a realizar? Mira, las últimas comunicaciones, yo grabé por lo menos cerca de 3 comunicaciones con ellos. Una fue con Ariel, también el mítico Ariel, que conversaba mucho con Octavio, el relacionador público. Ellos en un principio estaban como bien preocupados de cosas como bien globales.
Ahora, supuestamente ellos estaban allá por una serie de condiciones muy interesantes, unas condiciones muy curiosas que se dan directamente en nuestro país. Primero, la cantidad de producción de oxígeno, otro que aparentemente eran lugares que no estarían contaminados en caso de una guerra nuclear. Y esos hay datos que posteriormente confirman eso, que el extremo sur de Chile produce grandes corrientes de aire y grandes corrientes de mar, que es por donde se traslada originalmente la radiación, sobre todo radiación gamma, la radiación gamma que es altamente destructiva, pero dura muy poco en la atmósfera. Ellos como que tenían identificado, lo que sí que todavía me da vuelta cuando ellos dicen en una comunicación que ellos realmente estaban ahí por algunos errores que habían cometido. No me quedó claro. O sea, una especie de castigo. O que se arrancaron nomás, se mandaron un condor. Y quedaron ahí. Ahora, y arrancaron ahí. Vamos a tocar en algún capítulo Friendship, ¿te parece? Sí, lo vamos a tocar. Para ir cerrando este tema, porque vamos a seguir, ojo, bien en Omni, en las Torres Gemelas. Para ir cerrando este tema, Rodrigo, actualmente, ¿qué pasa en la isla? ¿Ha habido algún tipo de comunicación o está todo absolutamente sellado? Quiero aprovechar el espacio para decirle a muchos amigos y amigas que les interesa el tema de Friendship. Bueno, Ernesto Lafuente publicó su libro en internet, cualquier persona lo puede bajar, Isla Friendship, Ernesto Lafuente, ahí está la historia, desde la perspectiva, desde el principal protagonista, para evitar muchos mitos. Y no existen actualmente contactos con ellos por las vías que se conocían, ni siquiera porque andan por ahí algunos pseudo friendship haciéndose pasar por tales. Olvídense, no existe ese tipo de contacto en la actualidad. No se supo más de ellos. Recién, el último dato que tuvimos de ellos fue el año 2001, que más adelante voy a contar cómo fue. Pero hasta este minuto de estarían como intro, estarían como bien. Tengo entendido por ahí, un amigo investigador me señaló que les había pillado la pista recientemente, que estarían actuando con 2 ferries nuevos. Ahora, que el Mytilus 2 donde llama la atención que desaparece junto también cuando se desaparecen los radioaficionados. Entonces llega el internet, los medios de comunicación son otros. Entonces también llama la atención que, claro, uno no sabe más de frente. Cuando ya los radioaficionados, bueno, sí existen actualmente, pero son menos, no es la plataforma que era antes. No es la plataforma que era antes, y una vez efectivamente nos pasó que tuvimos contacto por vía de internet con ellos, el 2001. Pero nosotros siempre guardamos cierto tipo de código, porque yo sé que anda un pseudo friendship en este minuto por Facebook haciéndose pasar con Azael, un nombre de ese tipo. Y que es absolutamente falso. Falso. Aquí le decimos, por favor, si alguien lo ve ahí, está contándole el tremendo cuento. Es alguien que está camuflado. ¿Y tú tratas de ir hacia el lugar físico, tratas de comunicarte esta vez por internet, tratas de... El lugar físico, eres uno de los primeros que tiene comunicación con ellos. Mira, yo siempre me acuerdo de algunos tips que me decía Ernesto cuando lograras el contacto. Nunca te des por invitado, ¿no? Porque los tipos son súper amables, no seas invasivo como tú lo dijiste. Si se da la posibilidad de invitarte, va a salir de ellos. Pero cuando la gente les pedía, pucha, yo quiero ir a la isla, y te decían amablemente, las puertas están siempre abiertas. Sí, pero anda a saber dónde es. ¿Sabes dónde es? Pues claro. Ahí está lleno como 600 islas, y eran amables. Nunca te llevaban en la mano, bienvenidos cuando quieran, pero aparentemente para ir había que hacer toda una coordinación, y esa coordinación se hacía por medio de Ernesto y otras personas más, donde efectivamente tengo entendido que era en Kemchi, uno de los lugares donde salían el Mytilus, y por lo menos tenemos un par de datos de 2 personas más que tomaron contacto con ellos por ahí en el 99-2000, que vieron el Mytilus y tuvieron un grado de interacción como para a nivel de invitación. Realmente el relato de Ernesto es impactante, o sea, es súper impactante. Todo lo que vivió él, la tecnología que había ahí, un poco el relato de lo que uno puede escasamente conocer, es realmente impactante. Claro, y es increíble, ponte tú a hacer la relación, yo no puedo dejar de hacer la relación con la serie con Lost, por ejemplo. Claro. ¿No? Que Lost es como el friendship actual, porque Lost se asemeja bastante. Lost son 14 protagonistas, Friendship son 14 también los protagonistas. Llegan a una isla llena de tecnología, Friendship también. La empresa de Lost se llama Mytilus, el buque se llama Mytilus. Entonces tiene unos elementos de cruce que son bien interesantes. Y hay un dato más, que hace 2 años atrás apareció en una publicación en un diario en Puerto Montt, efectivamente un mensaje en inglés destinado a la gente de Friendship, de un chileno que los había conocido en Estados Unidos y que quería saber de ellos, que él estaba allá, que quería ir, compró un espacio para hacer un tremendo aviso para la gente de Friendship, que da sus datos y todo el tema para que lo contactaran. Increíble, ¿eh? Sí. Vamos a estar hablando de eso en los próximos capítulos, ¿te parece, Rodrigo? Me parece. Retomamos entonces los ovnis en sucesos increíbles, y vamos a tocar el ovni en las Torres Gemelas. Mira,
lo que acabamos de seleccionar, a mi entender, son los videos por lo menos más interesantes que nos dicen que aquí puede haber algo. Ya. Porque la mayor cantidad de videos publicados en torno a las Torres Gemelas tienen explicación, a mi entender, en los helicópteros que andaban dando vuelta en ese minuto, porque hay helicópteros de turismo que generalmente se prestaban sus servicios para rodear toda esa zona de Manhattan. Y cuando vienen los estrellamientos, se presentan algunos helicópteros en la zona, más el helicóptero de CNN. A ver. Sin embargo, ahora vamos a ver un video que a mi entender escapa un poco a todo eso, que es este video, donde vamos a ver la imagen después ampliada, que es justamente este estrellamiento. Vamos a ver la imagen ampliada y vamos a ver algo como que sale de abajo. Ahí, mira, observa, eso que se desprende, pasa por detrás del edificio. Vamos a verlo en cámara lenta ahí, ¿ves? Se desprende algo. Sale por detrás del edificio y vuelve a salir a gran velocidad por ahí. Eso no puede ser, a mi entender, un insecto, al menos que fuera una digitalización, que hubiesen superpuesto digitalmente el fenómeno. Pero da la idea que el investigador norteamericano que hizo público esto, con un tremendo análisis, habría descartado la animación. Fíjate, observa, ahí está, pasa por detrás del edificio. Pero después se ve delante de y después la se ve imagen. delante, que pasó por detrás, se estrelló el avión. Da la idea que ese objeto siguió su curso y siguió volando. Pero pasa por delante del otro edificio. No, pasa por delante, no, pasa, fíjate, se desprende y pasa por detrás del edificio. Se van con el avión y como que se estrella y sigue su curso. Si te fijas bien, vamos a verlo varias veces. Este es uno de los videos, mira, observa, ¡bum! Ahí ya dejó de aparecer. Sí. Y después va a aparecer detrás del edificio. Ahí nuevamente. Dejó de aparecer, ¿te das cuenta? Y ahora aparece desde detrás. Ups. Y cruzando frente al... No, pero es que eso es lo que te digo. Eso. Se desaparece, pasa por detrás de la primera torre. De la primera torre. Pero después de la segunda pasa por delante de la torre. Claro. Le hace el quite. Le hace el quite a la otra torre. Es extrañísimo. Esto tiene más características de ser analizado en la perspectiva ufológica, porque, insisto, el resto de los vídeos nosotros vamos a ver después uno, que a mi entender lo tengo perfectamente explicado, pero es uno de los videos interesantes, como el que viene a continuación también, que vamos a ver un video que está justamente, ahí están personas grabando, efectivamente está toda la humareda, y a posterior ahí un objeto rápidamente que empieza a pasar por el cielo a gran velocidad, se retira, ahí va, ¡bum! Claro. A gran velocidad, que a mi entender no podría tratarse de un helicóptero, al menos que fuera una imagen muy acelerada, como que se retira a gran velocidad. Esto se asemeja a un video muy similar analizado por el Proyecto Libro Azul de los Estados Unidos en el año 1965. Es muy interesante el video porque está tomado efectivamente en medio de la famosa caída de las torres. Pero esto ya tiene una característica distinta a los brillos que yo creo que están completamente explicados en términos convencionales. Y además lo que tiene que ver aquí es con la trayectoria. La trayectoria dice mucho de este objeto. La trayectoria, una tremenda aceleración y nos demuestra que estamos en presencia de un fenómeno aquí con todas las características de los fenómenos ya de origen ufológico. Oye, impresionante. Me gustaría repetir el primero. ¿Te parece? Repitamos el primero, porque el primero, dentro de la ufología, ¿dónde cabe este fenómeno? De Foo Fighters. Es un Foo Fighter. Sí, un Foo Fighter, pero de gran tamaño. Por la medida del objeto. Ahí está, mira. Es extrañísimo, la verdad. Lo único que explicaría es si fuera una animación gráfica computarizada. Eso se puede hacer hoy día en términos digitales. Pero yo apuesto un poco por el investigador que analizó el caso, que señaló que habría descartado esta instancia, por algo lo estamos presentando. Siempre hay que dejar el margen de dudas, porque hay un video muy famoso que estuvo circulando como presuntamente real, donde desde un helicóptero se veía un tremendo objeto, boom, haciendo un vuelo que venía de las Torres Gemelas y después desaparecía, y que era una animación gráfica con toda la tele. Yéndome para otro lado que no es la ufología, y entro, por ejemplo, algunas conspiraciones que aquí hay en auto boicot, podría ser que el mismo avión como que deja entrever, o sea, deja salir un elemento para hacer explotar la torre y no le resulta con la segunda torre, porque vemos que el mismo objeto después pasa por delante de la otra torre. Raro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora, en el tiempo, desde esa época hasta hoy, sabemos que hoy día tenemos los drones y un montón de cosas de tipo teledirigido, pero el problema es el tipo de maniobrabilidad, porque esto de haber sido humano,
debería haber sido, no sé, pues algo que está adherido, que de repente se soltó, pero debería caer con la fuerza de gravedad, sí, claro. ¿me entiendes? Pero esto viene con vuelo controlado, vuelo estabilizado. Es muy raro, es realmente raro. Insisto, yo manteniendo el hecho de que se ha descartado, porque eso se puede hacer con animación gráfica computarizada, pero acá aparentemente se descartó. A propósito, Rodrigo, de las velocidades, también cuando se pierde esta sombra o esta figura detrás de la torre, una vez que se ve por delante de la segunda torre, toma una velocidad distinta. Una velocidad distinta, acelera. Claro. Mira, ahí va acelerando. Ahí aceleró. Va acelerando, eso tiene algún tipo de sistema de propulsión y no deja ni siquiera un tipo de estela ni nada. Claro. Esa es parte, diría yo, de las características de los fenómenos que son a veces de origen ufológico, que no dejan estelas de condensación ni nada de ese tipo de cosas. Maravilloso, lo que pasó estamos revisando lo que pasó en las Torres Gemelas. Nos vamos a ir, es impresionante, nos vamos a ir a otro video. Exactamente, vamos en este instante al siguiente video. Esto es Fukushima. Fukushima 2011. El 2011, ¿te acuerdas Sí. el famoso incidente del terremoto en Fukushima? Sí, claro. Y ahí justamente una cámara de seguridad sobre las instalaciones de Fukushima logra capturar la imagen de una especie de cilindro luminoso. Ah, mira. Ese es el ovni que está siendo captado directamente en Fukushima el mismo día del famoso terremoto. Con el tema de los silos. Esto fue antes. Esto fue, perdón, un día antes del incidente de Fukushima. Ahí está el objeto, que es una especie de cilindro de luz que está siendo capturado efectivamente por las cámaras de seguridad. Y las cámaras de seguridad hoy día en el mundo están proporcionando datos súper interesantes. Es un objeto que tiene características de los ovnis, de los cilindros verticales. ¿Ya? Los cilindros verticales han sido contemplados en Chile. Tenemos videos de ovnis cilindros verticales en Haití, para el terremoto de Haití también, cilindros verticales. ¿Qué diferencia hay entre cilindro vertical y horizontal? Porque también el cilindro vertical es como de menor tamaño, que el cilindro horizontal es como la nave nodriza, que tú tienes cilindros de este tipo hasta de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Claro. Se han captado objetos así cilíndricos. Y los verticales da la idea que serían elementos como de, diría yo, de prospección, que inclusive se les ha visto tripulantes. Ah, mira. Hay casos detectados por la Fuerza Aérea del Brasil. Más adelante vamos a hablar sobre la Operación Plato, que es un incidente realmente espectacular. La Fuerza Aérea del Brasil logró investigar por cerca de 4 meses en plena Amazonia una serie de encuentros cercanos con ovnis, pero no solamente investigar, sino lograron ellos tener encuentro con los ovnis. Chuta. Ahora, en la Operación Plato aparecen efectivamente este tipo de objetos cilíndricos que se veían siluetas de tipo humanoide. O sea, estarían tripulados. Oye, Rodrigo, me está pillando el tiempo, pero solamente para no dejarlo ausente este video que está muy bueno, solamente brevemente para mostrarlo, señor director. Chile, un ovni post-terremosto. Sí. Esto es captado por la CNN. No me puedo ir del programa sin mostrar este. Después sobre Concepción. El Concepción, sobre el edificio ¿cómo se llama? El edificio Alto Río. Alto Río. Alto Río, en Concepción. Está la CNN haciendo un reportaje y ahí pasa rápidamente un objeto volador no identificado. Un día después del terremoto, este tipo de esfera luminosa, hay nubes, etcétera, todavía no se puede calcular el tamaño aparente, pero lo hace ser un video interesante por el hecho que está dentro del contexto del terremoto. El día posterior al terremoto se captura esta imagen que, a mi entender, no se trata de una mosca, ni un brillo, una refracción. Y más encima de un despacho CNN. Despacho CNN se anotó un punto ahí. Pero espectacular. Rodrigo, te queremos agradecer que hayas estado este primer bloque con nosotros. Ya viene Ramón Yao. Y además, ya lo sabes, la página web y el Twitter. Aion.cl, la página nuestra, Aion01 en Twitter, Aion01. Y bueno, nos han llegado algunos materiales por ahí que vamos a estar comentando también. Espectacular, ahí está la página web de Rodrigo Fuenzalía, aion.cl, y en el Twitter, @aion01, que ahí está apareciendo en pantalla. Muchas gracias, Rodrigo. Nos estamos viendo. Excelente, chao, chao. todos los lunes.